y hoy con un tremendo tema de conversación junto a Roxana, ¿cierto? Esto que es la herencia, para algunos algo complejo, ¿cierto? A veces cuesta entenderlo un poquito, ¿cierto? Pero vamos a estar aquí con Roxana conversando al respecto, y la vamos a saludar de inmediato. Ella ya está conectada, aquí está. Bienvenida, Roxana, radiomás.cl, una vez más. Hola, Cristian, un abrazo, ¿cómo estás tú? Aquí estamos, sí, totalmente reactivados. Excelente. Perfecto, conversando con Roxana Eide, entonces, respecto a esto que es herencia, sabemos que la herencia se maneja con dos mecanismos distintos, ¿cierto? Uno es con testamento y el otro es sin testamento. Bueno, hoy día nos vamos a concentrar, ¿cierto?, en la modalidad sin testamento, ¿cierto? La intestada, que es la más habitual en realidad, la que más se ocupa. Pero para comenzar, aparte de dar la introducción, Roxana, me gustaría también de que resumiera un poquitito algo respecto al mecanismo con testamento. Sí, mira, voy a comenzar, digamos, haciendo la introducción, ¿cierto? Que obviamente cuando alguien fallece, transmite sus bienes, pero no solamente transmite sus bienes al heredero, transmite también sus derechos y sus obligaciones. Entonces aquí no solamente transmite, digamos, los bienes, los activos, sino que también las deudas, los pasivos. Y eso es importante también que se sepa. Claro, y dependiendo, digamos, si la persona antes de fallecer estableció o no, o testamento, digamos, vamos a saber cuáles son las reglas que rigen esta sucesión. Y como tú bien decías, la generalidad, ¿cierto?, es que normalmente o mayoritariamente las personas son muy pocas las que dejan testamento. Entonces encontramos aquí que es la propia ley la que viene a establecer cuál es el orden, cómo opera esta sucesión, cuáles son las reglas, digamos, a falta de la voluntad, ¿cierto?, de la persona, del testador. Como no tenemos este instrumento, entonces es la propia ley la que nos viene a establecer cuál va a ser la forma de determinar estos bienes. Bueno, y sabes que sacar también algún mito en relación a esto. A veces tú ves en las películas, ¿cierto? Sueles ver que, a diferencia de otros estados también, que con el testamento como instrumento existiera plena liberalidad de poder administrar o establecer dónde van a quedar tus bienes, pero la verdad es que aquí en Chile esta libertad para testar no es al 100%, no puedes excluir a los herederos legitimarios, hay ciertas limitaciones que se tienen que respetar, que yo creo que todo esto del testamento en sí da para otro capítulo, porque hoy día la verdad es enfocarnos en lo que es la herencia cuando no hay testamento, pero hacer esas aclaraciones. O sea, es un mito eso de que a través de un testamento quizá alguno de los herederos, no sé, un hijo, por ejemplo, directo, ya, tú no te quedas con nada de la herencia, cero. Claro, ¿Eso no se da? Eso es de película. Ahora, hay algo que hay que evaluar, ¿cierto? Porque hay cosas que son netamente, lo legal no siempre coincide con lo ético, con lo moral. Entonces, tú dices, bueno, esta persona quizás moralmente, éticamente no le corresponde, pero es legalmente heredero, no lo podemos excluir. Entonces, el testamento te da cierta libertad, pero no absoluta sobre la disposición del 100% de tus bienes. Siempre hay que respetar, digamos, también lo que le corresponde a los legítimos herederos, que en otro capítulo podremos analizar, digamos, a detalle cómo funciona lo que es testar. Pero, en definitiva, hoy día, ¿cierto?, es la propia ley la que señala cuál es el orden, cómo se tiene que proceder. Perfecto. Bueno, a quienes están conectados, invitarlos, ¿cierto?, a que compartan el link para que más personas tengan la posibilidad de poder ver este programa e informarse, ¿cierto?, sobre este tema tan importante que también está dentro del marco del derecho de familia. Roxana, entonces hablemos de sucesión intestada, o sea, sin testamento. Oye, mira, aquí hay una precisión que hacer. El año 98, en octubre del 98, se dicta la ley 19.585. Es una ley que viene a modificar el Código Civil en esta materia sucesoria, ¿ya? Porque hasta antes de esa ley hubieron muchos cambios. Por ejemplo, que ahora los vamos a ir explicando, los cónyuges anteriormente no tenían la calidad de heredero, ¿ya?
tocaban por porciones conyugales. A la fecha, hoy día, ¿cierto? El cónyuge es heredero, está reconocido y tiene mayores derechos. Y esta ley introduce una serie de modificaciones y también en materia sucesoria. Recuerda tú que anteriormente se hacía distinción respecto de los hijos legítimos, hijos ilegítimos, hijos natural, y eso evidentemente también afectaba los derechos sucesorios, los porcentajes que ellos podían recibir. Hoy día, digamos, ello no es así, eso se modificó, se establecen 5 órdenes sucesorios. Los órdenes sucesorios es aquel grupo de personas que la ley establece que son los que tienen que venir, digamos, a recibir la herencia de aquella persona fallecida. Y a falta del primer grupo hay un orden de prelación, viene el segundo grupo, a falta del segundo grupo vamos así sucesivamente hasta que haya alguien, digamos, que le corresponda recibir la herencia. Claro. Este primer grupo, digamos, u orden sucesorio, ¿cómo se llama? Primero está el cónyuge sobreviviente y los hijos, digamos, del fallecido, ¿ya? Aquí hay que hacer hartas distinciones. Primero, si tenemos un hijo y tenemos un cónyuge sobreviviente, o sea, obviamente el cónyuge sobreviviente, pero un hijo, me refiero, cada uno toca, digamos, en igual proporción. Ahora, claro, si yo tengo más de un hijo, ¿ya? Y tengo el cónyuge sobreviviente, esto es lo novedoso, el cónyuge sobreviviente le corresponde, digamos, el doble de lo que le corresponde a cada hijo. ¿Te fijas? Ahí cambia ya. Eso cambia, eso es un beneficio hoy día. Ahora, en el caso, digamos, que la persona fallecida tuviese más de 7 hijos, al cónyuge sobreviviente se le asegura el 25% de la herencia, ¿ya? Perfecto. O sea, hay una protección hoy día, digamos, al cónyuge sobreviviente en todo esto de lo que es el derecho sucesorio. Recuerda, además de lo que hablábamos hace poco del conviviente civil, hoy día también el conviviente civil también es heredero, ya en los mismos términos que el cónyuge, siempre que esta convivencia civil, por supuesto, esté regulada, esté inscrita como convivencia civil, digamos, como convivencia civil, correcto. Y luego, digamos, tenemos, bueno, ahí ya te diste cuenta que el cónyuge sobreviviente está protegido, ¿cierto? Y tenemos los hijos. Cortito resumiendo este primer método, podemos decir que entre 2 hijos y 6 hijos, el cónyuge sobreviviente queda protegido con el doble de lo que gana cada hijo. Correcto. Y desde 7 hijos hacia arriba, se le asegura el 25%. Exacto. Ahora, eso es sin contar hoy día que la mayoría de las personas que contrajeron matrimonio, en su generalidad están casadas en sociedad conyugal, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que respecto de todos los bienes, digamos, obviamente, como han sido adquiridos en su mayoría en la vigencia de la sociedad conyugal, se entiende que la mitad le corresponde al cónyuge sobreviviente y la otra mitad es lo que se va a la herencia. Y de esa otra mitad es lo que estamos conversando nosotros, ¿te fijas? Entonces, respecto de un inmueble, el cónyuge va a quedar bastante, digamos, bien resguardado en ese sentido. Ahora, y los hijos también, pues ya no tenemos distinción, hoy día se habla de filiación, de hijos de filiación matrimonial, no matrimonial, pero en definitiva todos tocan de la misma forma. Igualmente, la ley, digamos, que rige hoy día la adopción, que es la ley 19.620, hubieron muchas leyes de adopción y todas, digamos, establecían distintos efectos. La actual ley que rige, digamos, esta materia, la adopción, extingue, digamos, todos los vínculos de filiación, digamos, de origen y le otorga también al adoptado la calidad de hijo en los mismos términos, ¿cierto?, que el resto, digamos, de los hijos para también recibir, digamos, esta herencia. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos, no tenemos hijos, ¿ya? No tenemos hijos, pasamos al segundo grupo, digamos, que es el cónyuge sobreviviente y los ascendientes, ¿ya? Aquí... Entendiendo como ascendiente a los padres, abuelos. Exactamente, siempre a los más próximos, a los que tengas, digamos, más próximos. Okay. Y en este caso, si no está, digamos, a falta de uno, le toca todo al otro, digamos. Claro. Y aquí la proporción, digamos, es 2-1 cónyuge sobreviviente, 1, digamos, los ascendientes, ¿ya? Ahora, cuando ya tú no tienes hijos, no estás casado, no tienes hijos, no tienes ascendiente, la herencia, digamos, se distribuye, digamos, hacia, digamos, al lado. Entonces buscamos ahora los colaterales, que son los hermanos, ¿ya? Perfecto. Los hermanos aquí,
ya sean de simple conjunción o sean de doble conjunción, como se les llama, es decir, lo que uno conoce como hermano, medio hermano, ¿cierto? Sí. De papá o mamá, simple conjunción o doble conjunción, si son de Ya. ambos progenitores, ellos tocan, digamos, los hermanos de simple conjunción tocan la mitad de lo que le corresponde a los otros, ¿ya? A falta de todos estos grupos que hemos ido mencionando, ya vamos a pasar al cuarto grupo, cuando ya no tienes, digamos, hermanos, pasamos a los colaterales, digamos, más próximos, hasta inclusive el sexto grado. Estamos hablando ya no solo de los primos, sino que también de lo que uno eventualmente conocería como primos en segundo grado, ¿ya? Hasta ahí, digamos, podría extenderse el derecho, ¿cierto?, para poder recibir esta herencia. Estamos hablando entonces hasta los colaterales digamos, hasta del sexto grado, ¿ya? Y obviamente el colateral más próximo excluye a los otros. Y finalmente, cuando ya no tenemos, digamos, familiares, ¿cierto? En última instancia, finalmente, digamos, a quien le corresponde es al fisco, obviamente. Cuando no queda ni la mascota ya. ahí ya le queda, digamos, le corresponde al fisco. Ya. Perfecto. Oye, como cada lunes con Roxana tocando un tema importante, ¿cierto? Hoy día conversando sobre herencia, ¿cierto? Esta sucesión intestada. Roxana, ¿cómo el fisco de algún modo se entera de que existe una herencia, algún sitio, un inmueble, o entender también de que quizá no hay herederos? Sí, mira, eso pasa, poco, pero pasa que existen, digamos, herencias que se les denomina herencias vacantes. ¿Quién finalmente toma conocimiento de eso? Son los propios vecinos que conocían la historia, cierto familiar, saben que no hay heredero. ¿Y qué es lo que ocurre? Estas personas son llamadas a denunciar esta situación a la Seremi de Bienes Nacionales del lugar donde existe este inmueble. Y lo que se hace en el fondo, ¿cierto? Se denuncia esta situación de la herencia vacante. En la práctica lo que se hace es completar un formulario, acompañar algunos documentos, y cuál es el beneficio que obtiene quien denuncia, es que el fisco le puede otorgar a calidad, digamos, de recompensa o de galardón, como se llama, hasta el 30% de lo que costase ese bien, ¿ya? Eso es lo que puede recibir aquella persona que denuncia una herencia vacante, que va en beneficio directo, digamos, del fisco. Esa es la forma, digamos, que tiene de tomar conocimiento. Roxana, mira, para entender esto, que tiene un embrollo más o menos grande, ¿cierto? Para algunas personas, en realidad para todos, yo también me incluyo, cuando se trata de hablar de herencia, hay tantas realidades distintas, ¿cierto? Que tratar de encajar en este proceso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si fallece primeramente un hijo antes de los padres? Porque claro, naturalmente se espera de que sea al revés, pero podría eventualmente darse el caso. Yo tengo acá un dibujo que voy a ver si es que puedo compartir aquí. Ya. Ahí está. Ahí vamos a compartirlo para que se entienda un poquito quizá la explicación, ¿cierto? Ya, excelente. Ahí está el monito. Sí, bueno, ahí tenemos 3 generaciones, ¿cierto? Los vamos a plantear de la siguiente forma para entenderlo. El abuelo, el papá y los nietos. Obviamente que lo que uno esperaría que el orden lógico de los fallecimientos fuera del mayor al menor, el abuelo, claro, el papá y los nietos, pero a veces ocurre como aparece ahí marcado en la X, quien fallece, ¿cierto? Es el papá. Y luego fallece el abuelo. Entonces ahí te encuentras con esa situación. ¿Qué es lo que ocurre? Los hijos van a representar o van a ocupar el lugar jurídico de su papá o de su mamá fallecida, ¿ya? Correcto. Es decir, por ejemplo, en este caso, si le corresponde un tercio, los nietos van a ocupar el tercio de lo que le habría correspondido a su padre o madre fallecida en la sucesión del abuelo. ¿Ah? Esa es la dinámica que se da. Okay. Y suele ocurrir... por eso sí, que hay que tener las posesiones efectivas, primeramente sí, por eso que es importante suele darse, sobre todo en familias que son numerosas. Todavía encontramos, ¿cierto? Generaciones anteriores de parejas, matrimonios que tenían incluso 11 hijos, 15 hijos, 10 hijos, y claro, ahí se da mucho más este caso. Quedó claro que no soy bueno para el dibujo, ¿cierto?
Bien, bien, Cristian. Estoy acomodando aquí mi pauta. Ya. Roxana, de los casos que que estuvimos conversando, ¿cierto? ¿Habrá alguno en que las personas puedan ser eventualmente desheredadas, ¿cierto? O que quizá pierdan derecho a la herencia. Sí, hay hartos casos que se mencionan en la ley donde se puede perder la herencia justamente, se habla de indignidades para suceder o justamente, pero mira, yo te voy a mencionar algunas, las más, digamos, importantes, vamos a enunciar algunas únicamente. Cuando la paternidad o la maternidad ha sido determinada por sentencia del tribunal, cuando nos encontramos en un proceso o en un juicio de filiación para reconocer, ¿cierto?, esta filiación, ¿qué es lo que ocurre? Que, digamos, la sentencia que determina esta filiación, cuando ya no hay voluntad del progenitor en reconocer durante todo el proceso judicial, cuando se inscribe esta paternidad, ¿cierto?, maternidad, el certificado de nacimiento de la persona aparece abajo con una medida de publicidad y dice filiación determinada conforme al artículo 203, ¿ya? Uno normalmente cuando tiene un certificado de nacimiento es común verlo, y cuando tú lo ves, eso significa en el fondo que ese papá o esa mamá a la que se le obligó, ¿cierto?, ese vínculo, digamos, no tiene derecho de heredar, digamos, al hijo respecto del cual fue reconocido en ese acto, ¿ya? Eso es una situación, digamos, importante de mencionar. Ahora, el cónyuge que se hubiese separado judicialmente, hoy día ya fíjate que o se divorcian, anteriormente se anulaban, actualmente se divorcian, hoy día Claro. poco, son menos los que hoy día se separan judicialmente, pero aquel que da lugar a la causal de la separación judicial, digamos, incumpliendo los deberes conyugales, también, digamos, quedaría fuera, digamos, no tendría parte de la herencia de su marido o mujer por esta situación, ¿ya? También acuérdate que hace algún tiempo atrás hablamos del requisito que se le pedía a aquellas personas que tenían a cargo al hijo y ellos ejercían la patria potestad del niño, es decir, ellos eran los administradores de los bienes de su hijo y ahora querían contraer matrimonio en segundas nupcias. ¿Ya? ¿Te acuerdas que lo mencionamos? Sí. Que lo que correspondía aquí hacer un inventario respecto de los bienes del hijo para que no hubiera una confusión patrimonial, claro, y tener que hacer esta solicitud, ¿cierto?, al tribunal de familia correspondiente. Cuando esto se omite por negligencia, no se realiza, también, digamos, esta persona podría no suceder en los bienes del hijo cuando ocurre esta situación, ¿ya? Ok. Y hay otra serie de situaciones igual que se van enunciando, por ejemplo, el que hubiese cometido crimen, ¿cierto?, la persona del difunto de cuya sucesión ocurre, obviamente también, digamos, queda sin posibilidad de herencia, claro. Exactamente. El que ocultó algún testamento también. Hay una serie de que también puede ocurrir que digamos, se pueden dar y que están enumeradas en el código. Yo te estoy mencionando, digamos, como las más importantes. Cualquier acción de algún modo que haga rampa al sistema, en el fondo. Exactamente, pero fíjate que estas causales de indignidad, ¿cierto?, que no puede heredar, deben ser probadas y deben, claro, ser declaradas judicialmente, es decir, tiene que abrirse un proceso judicial respecto de ello, no basta solo con que yo haga una mera declaración y claro, es una sentencia judicial finalmente quien excluye, digamos, estos derechos. De pronto, por eso un proceso de este tipo puede incluso tardar años. Precisamente en la búsqueda de pruebas, en la búsqueda de justificar acciones y todo ese punto. Bien. Nos metemos de lleno en la parte un poquito más técnica ya de este asunto de cómo se tratan las herencias, porque hay un mecanismo, hay un proceso del cómo se aceptan, ¿cierto?, los bienes, porque en la práctica, cómo se debiese proceder a la hora ya de que una persona fallece. Bueno, lo primero que uno le dice, ¿cierto?, tramite posesión efectiva, ¿ya? Claro. Tramitar posesión efectiva. Bueno, la posesión efectiva no es más que la resolución que te otorga o el tribunal, en el caso que haya testamento, si digamos, estamos hablando de una herencia testada, o el registro civil cuando no hay testamento, y declara la calidad de heredero para que ellos puedan disponer libremente de los bienes. De eso se trata, ¿ya? Entonces, esto se realiza en la práctica mediante un formulario descargable en línea del registro civil, ¿cierto? Lo descargas, lo completas,
los ingresas, esto, mira, no debiera tardar la tramitación de una posesión efectiva más de 45 a 60 días, más o menos. El registro civil, digamos, tienen abogados ellos que analizan esta solicitud, luego se dicta la resolución de la posesión efectiva, esta se inscribe en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas y, digamos, se publica en el diario oficial el día 1 o el día 15, esos son los días de fecha de publicaciones, con eso ya tramitaste tu posesión efectiva, pero no basta solo con eso. ¿Ya? También hay un tema paralelo que tiene que ver hoy día con la determinación si, según los bienes que se declararon, está afecto o no afecto a impuestos, que se realiza, digamos, de forma conjunta en el Servicio de Impuesto Interno para determinar o no si tu asignación está afecto al impuesto a la herencia. Y si evidentemente lo que se declaró como bien comprende, por ejemplo, bienes inmuebles, entonces esto se tiene que ir a inscribir al conservador de bienes de raíz. Perfecto. Bueno, quedó claro entonces el concepto de posesión efectiva que va tomado de la mano con esto que tiene implicancia con la herencia intestada. Vamos a estar revisando el formulario en unos minutos más para acercarnos un poquito más a la praxis, ¿cierto? De lo que es este trámite. Roxana, ¿cuánto tiempo hay para poder realizar este trámite? Se entiende de que, lógicamente, mientras más pronto sea, siempre va a ser mejor, pero ¿hasta cuándo te puede esperar el sistema? No hay un plazo, no tienes un plazo en realidad para tramitar, por ejemplo, la posesión efectiva. Y eso, o tu actitud, digamos, pasiva, no significa que estés renunciando ni mucho menos, ¿ya? Pero siempre claro. Uno que lo que sugiere, que lo tramite a la brevedad, porque puede ocurrir también que en el poco tiempo ocurran fallecimientos sucesivos y finalmente tienes que ordenarte en el sentido de que el bien debe traspasarse de persona en persona, entonces eso implica tramitar posesiones efectivas. Si no, claro. Lo que ocurre que cuando dejas pasar mucho tiempo, muchos años, y van transcurriendo generaciones y generaciones, la historia del bien raíz no está actualizada, queda tan retrasada, que quedó inscrito al nombre del último, de la persona que falleció, del abuelito, del bisabuelito, y se tiene claro. Que formar toda la cadena para que los actuales herederos al día de hoy puedan disponer libremente de ese bien. Entonces, tienes que ir tramitando persona por persona para que esos derechos se vayan transmitiendo hasta que lleguen a los actuales herederos. Eso, digamos, ojalá no encontrarse en esa situación, que es demorosa, que es más compleja, siempre, digamos, instar a las personas a que lo hagan, digamos, inmediatamente tan pronto ocurran estas situaciones. Ahora, también fíjate que a nivel municipal, podrías tú perder algún tipo de beneficio si no te encuentras o no acreditas dominio sobre el bien. Por ejemplo, conversaba con un funcionario de la municipalidad que me indicaba, no podrías postular a vivienda de emergencia si tuvieras una dificultad y no acreditas el dominio del inmueble, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que es importante también tener regularizado este tipo de situaciones. Lo que no mencionamos es que el registro civil también tiene un costo cuando tú tramitas la posesión efectiva. Este costo o arancel, ¿cierto? Ese que va por tramo. Exactamente, va por tramo. El propio formulario sí también lo indica, va por tramo, según el valor de la masa hereditaria de los bienes que tú declaras, se hace el cálculo y hay tramo. De hasta 9 millones y fracción, esto, digamos, estaría exento, no hay pago alguno. Entre 9 millones y 27 y fracción, que estamos hablando hasta 45 UTA, se paga 81.000 pesos. Y ya cuando superan las 45 UTA sobre los 27 millones y fracción, está pagando 126.000 pesos ante el registro civil. ¿Ya? Eso está todo regulado en OTM. Esos son los, cuando los hermanos, ¿cierto?, hacen la cucha, juntan, ¿cierto?, entre todos para poder ya iniciar los primeros trámites. Claro que sí. Roxana, vamos a la praxis. Tú sabes, como mencionábamos recién, esto da mucho para distintas realidades, ¿cierto? Eventualmente podría darse el caso de una familia que los herederos quizá no están muy conectados entre sí. Yeah. Por ejemplo, uno vive en el norte, para allá va San Pedro de Atacama, y el otro vive en Porvenir, por ejemplo, y que hace muchos años quizás no se visitan, no tienen mayor acercamiento, y ambos se enteran, ¿cierto?, de dentro, quizás e incluso hasta de una familia que tenga más hermanos, y podrían enterarse, ¿cierto?, del fallecimiento de su papá o mamá, y
¿qué pasa si ambos hacen un trámite de posesión efectiva al mismo tiempo? ¿O qué sucedería en un caso así? Lo que pasa es que hoy día eso ya es detectable porque todo a través del registro civil está todo en línea. Entonces la solicitud que se hace se ingresa con un número, queda, digamos, en proceso en el registro civil que ya se hizo una solicitud. Nuevamente, si se vuelve a ingresar, obviamente saldría rechazada porque ya hay una que ya comprende, digamos, a las mismas personas respecto del mismo causante. Por lo tanto, obviamente saldría, digamos, rechazada esa solicitud. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, podrían rechazarte una solicitud ante el registro civil? Podría ser porque quien en el fondo está haciendo la solicitud no tiene la calidad de heredero o cesionario para Claro, solicitarla. ¿Ya? claro. Esa sería, digamos, la causal, o la que tú me menciones, que en definitiva ya se haya iniciado y esté, por ejemplo, en tramitación. Claro. Perfecto. O sea, Sí. con la respuesta queda claro de que no es necesario de que tengan que presentarse todos los herederos para poder iniciar el trámite. No, esa es una buena pregunta que me haces, porque la verdad es que basta con que uno de los herederos haga la presentación. No necesariamente tienen que concurrir todos personalmente, no tienen que firmar todos, solamente es una persona la que hace la presentación, en la que firma la declaración jurada para que se dé lugar a la tramitación. Ahora, esto también lo pueden hacer a través de un representante, ¿cierto? Los abogados, que contamos con el poder que representa al heredero para solicitar la tramitación de la posesión efectiva. También ocurre, Cristian, que quien podría eventualmente solicitar una posesión efectiva que no tenga la calidad, digamos, de heredero o que tenga un vínculo directo de parentesco con el fallecido, cuando yo vendo mi derecho real de herencia, ¿ya? Cuando yo cedo mi derecho real de herencia, todavía sin saber siquiera cuál va a ser el porcentaje, qué parte, sobre qué parte va a recaer los bienes que se tienen. Yo vendo mi derecho real de herencia, entonces la persona que los compra, el cesionario, también tiene derecho a solicitar entonces la posesión efectiva. Perfecto. Estamos conectados con Roxana Eide, diplomado y magíster en Derecho Procesal de Familia. Aprovechamos la instancia de saludar también a María Silva, a Rosana Saxal Celedón y a Javier Robles. Un fuerte abrazo para Javier también, que forma parte de un grupo de WhatsApp donde, digamos, se han unido muchos amigos, ¿cierto? Por un motivo personal, ¿cierto? Ahí afectó a algunos cercanos respecto a toda esta situación, esta emergencia sanitaria que estamos pasando. Así que un fuerte abrazo ahí también a Javier, que nos está escribiendo. Roxana, comentábamos al principio de que no solamente los bienes son los que se traspasan, sino que también las deudas. ¿Qué pasa con esto? Y aquí ya nos metemos en terreno bien interesante, porque aquí ya vienen consejos, yo creo, de la mano. Sí, bien, tú lo dices, pues, justamente cuando tú, digamos, aceptas, ¿cierto?, la herencia, estás aceptando no solamente los bienes, sino que también las deudas. Pero aquí hay una forma que se establece en beneficio precisamente de quienes van a aceptar una herencia, que tiene que ver con lo que se denomina beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Significa que el heredero, cuando acepta la herencia, cuando tramita la posesión efectiva, al aceptar con beneficio de inventario, significa que únicamente está aceptando las deudas del causante hasta la concurrencia de los bienes que tiene la herencia, ¿ya? Okay. Es decir, si tiene 100 de deuda, acepto, si tengo 100 de bienes, acepto hasta 100 de deuda, ¿te fijas? De tal manera que con los bienes que existen en la herencia se alcancen a pagar digamos, las deudas. En ningún caso se vería afectado el patrimonio del heredero. Esa es la gracia. Cuando tú aceptas con beneficio de inventario, lo que estás haciendo es separar, digamos, este patrimonio, que estas deudas no lleguen a tu patrimonio y finalmente tú con tu propio patrimonio tengas que concurrir, digamos, a la contribución de las deudas. Eso es el beneficio de inventario. Por lo tanto, el consejo es siempre que yo tramito una posesión efectiva, de hecho lo vamos a ver más adelante cuando revisemos el formulario, te vas a dar cuenta que hay un recuadro que dice acepta con beneficio de inventario, y la verdad es que siempre tienes que aceptar con beneficio de inventario. Va en propio resguardo, digamos, de los herederos. Claro. Eventualmente se podría rechazar la herencia. Por ejemplo, en el caso de que los herederos detesten de que quizá el recibir la herencia no les sea de ningún beneficio, porque eventualmente los bienes podría darse, o sea, que los bienes con las deudas podrían netear, ¿cierto? Podrían
consumirse entre ellas. También podría ser el caso de que no se reciba nada, entonces, ¿podría rechazarse? Lo que pasa es que, mira, todos los derechos que te confieren las leyes tú siempre los puedes renunciar en la medida que no haya una norma expresa que lo prohíba. En este caso no existe, por lo tanto tú puedes renunciar a recibir una herencia, ¿ya? Lo puedes hacer, pero siempre que esta renuncia tiene que constar en un documento expreso, una declaración formal donde tú explícitamente decidas renunciar a la herencia, ¿ya? Eso puede ser y eso se tiene que evaluar caso a caso dependiendo, digamos, qué es lo que contiene en definitiva lo que voy a recibir. Evaluando eso, haciendo una evaluación personal, por supuesto que una de las alternativas es rechazar, pero tiene que constar el hecho que yo no haya tramitado una posesión efectiva y esté suspendido este trámite, no se entiende por ese solo hecho que yo lo he renunciado, ¿ya? Tiene que constar en un documento formal, no por el solo transcurso del tiempo sin que yo haya tramitado, significa que yo necesariamente la he rechazado, ¿ya? Mira, antiguamente quizás era más fácil que se diera una situación como la pregunta de ahora, pero podría darse el caso de que maliciosamente quizás o porque hay algún heredero que no lo queremos mucho, quizás que quede fuera, excluirlo, porque a lo mejor ni siquiera se ha enterado de la realidad y lo que está pasando. Mira, antiguamente ocurría mucho antes de que estuviéramos, digamos, conectados en línea. Actualmente las plataformas que rigen a los sistemas, los servicios, no permiten eso. Hoy día cuando se tramita una posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil, inmediatamente te acusan si tenía o no cónyuge, cuáles y cuántos eran sus hijos. Por lo tanto, cuando viene excluido alguno de los herederos, inmediatamente se te hace la observación qué pasa con esta persona porque no está incluido en el formulario, ¿ya? Por lo tanto, hoy día actualmente es imposible que ocurra esa situación, salvo que podría ocurrir que esto pase a través de que existe un testamento, se tramitó posesión efectiva sin saber que haya un testamento y luego aparece un testamento y aparece un nuevo heredero testamentario, ¿te fijas? Por ahí podría darse, pero hoy día en esta situación, en una herencia sin testamento es muy poco probable, salvo que pudieran existir hijos de la persona, digamos, fallecida que no estén inscritos en Chile. Ahí sí, digamos, el registro civil carecería de esa información y podría quedar, digamos, un heredero en otro país, por ejemplo, fuera de este registro y luego, ahora, eso si eventualmente quedase fuera de la resolución que determina quiénes son los herederos y esta posesión efectiva, legalmente tú tienes una acción que es lo que se denomina acción de petición de herencia, ¿ya? Y esto existe porque precisamente me están excluyendo y yo puedo ejercer esta acción y tengo hasta 5 años o 10 años, dependiendo, para iniciar esta acción legal y que, digamos, se me considere, digamos, dentro de los bienes, digamos, del causante. O sea, hay un plazo ahí bastante prudente en realidad, entre 5 y 10 años como para poder conocer la realidad de lo que está pasando. Quizá el sistema entiende que si más allá de 10 años, porque en realidad ya es totalmente desinteresada la relación que tiene con el cercano, con la familia, con quien incluso falleció. Saludamos a Alejandro Gajardo Aguayo, ahí nos está saludando, muy buen programa en vivo, buenos temas de conversación, profesionalismo y claridad en los temas. Gracias por toda la información de Alejandro Gajardo. Ahí un abrazo para ti, Alejandro, por tu comentario. Puedes poner me gusta ahí en la transmisión. Roxana, tema del día. Los fondos previsionales. ¿Qué pasa entonces con los fondos previsionales? ¿Estos también son heredables? Sí, fíjate, son heredables. Aquí hay una duda con eso. Los fondos previsionales, digamos, son de tu propiedad. Hoy día con esto del 10% de las discusiones, las personas, digamos, han entendido un poco más cómo funciona el tema de tus ahorros. Lo cierto es que sí son de tu propiedad. ¿Y qué es lo que ocurre? Primero, aquí cuando fallece alguien hay que determinar si existen o no beneficiarios, según la AFP, ¿cierto? Que estamos hablando de si hay algún cónyuge sobreviviente, si es que existen madres, ¿cierto?, de hijos comunes que vivieran a expensas de la persona fallecida, ¿ya?, que también ellos reciben un porcentaje respecto a estos fondos, si existen hijos menores hasta los 18 años o si hasta los 24 años si están estudiando. Esos son los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, ¿ya? Si no existieran beneficiarios, entonces los fondos que quedan, digamos, son herencia. Eso se tiene que establecer
se pide un certificado de la AFP respecto de cuáles son los fondos y eso se completa y también se incluye en la posesión efectiva. O cuando ya se termina de pagar, digamos, estos fondos, se termina, porque ya no hay beneficiario, ya se pagaron y quedaron un remanente, también eso se tiene que incluir, eso sí forma parte, digamos, de la herencia. Ahora, ahora hay que evaluar eso porque cuando las personas, por ejemplo, tienen renta vitalicia, la forma de pago cuando se hacen asesorar previsionalmente y lo están haciendo a través de renta vitalicia, bueno, hay hartos tipos hay por lo menos 3 tipos de rentas vitalicias, pero lo cierto es que los fondos, digamos, pasan a la aseguradora y ya dejan de ser tus fondos propios. Por eso aquí fíjate que aquellas personas que hoy día están a través recibiendo ciertos pagos por rentas vitalicias, hoy día no han podido hacer retiro del 10%, porque ahí se han dado cuenta que en el fondo, ahora el dominio cierto de esos fondos son de la aseguradora que ya lo administra y te va haciendo un pago, digamos, mensual. Claro. En este caso, digamos, eso habría que determinar qué tipo de renta habría, pero en principio no formaría parte de eso de la herencia. Importante punto ese, el que acabas de tocar. Hablemos un poquito de los impuestos, porque, a ver, yo un día leí, no sé si será tan así, pero yo leí un artículo de que en realidad toda transacción, sin importar de qué tipo sea, desde la más mínima hasta la mayor, cualquier tipo de transacción queda afecta a pago de impuestos, incluso el prestar dinero, el comprar, claro, el tema de los premios, incluso, de la lotería, están afectos a distintos porcentajes, ¿cierto? Pero tienen que pagar impuestos. En el fondo, usted cuando le paga cuando le presta dinero a su hermano o a un amigo, hay una ley escondida por ahí que dice que uno debiese de algún modo también pagar impuestos por ese préstamo. Obviamente, como no se fiscaliza, como no hay control de eso, obviamente no se hace. Pero respecto a impuestos, o sea, yo creo que me queda claro de que aquí también habría que pagar impuestos. Sí, de hecho, te voy a hacer un comentario al respecto. Chile es uno de los 10 países que tiene, digamos, la tasa de mayor impuesto a la herencia, ¿ya? Lo que se grava con impuestos no es el total de la masa hereditaria, sino que es la asignación que recibe cada heredero o asignatario. Acuérdate que delante estuvimos revisando que no todos tienen las mismas porciones, no todos tienen los mismos porcentajes, digamos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la asignación que yo recibo, esa es la que está grabada. Hay una tabla, hay un formulario que se tiene que llenar en el servicio de impuestos internos que te determina mediante una tabla, digamos, cuáles son los valores. Pero, en definitiva, todos aquellos que tienen o reciben superior a 600 UTM, estamos hablando de, con 600 UTM, cerca de los 30 millones de pesos, más o menos, ellos, digamos, están, digamos, ya afecto de ahí hacia arriba, está afecto, digamos, al impuesto a la herencia, y hasta las 960 UTM, ya estarían, digamos, con el 1%, esto es gradual, con el 1%, digamos, del impuesto a la herencia. ¿Ya? Hay una tabla, no sé si la tienes, si la podrías compartir. Sí, mira, fíjate que aquí justo la estaba tratando de pinchar. Si no me equivoco, esta debiera ser. Esa es la tabla, excelente. Claro, ahí podemos apreciar, digamos, que va de forma gradual, está a través de tramos en UTM. El menor que dijimos recién, digamos, es el 1%, ¿cierto? Y fíjate que lo máximo, ya estamos hablando de 14,440 UTM. Eso estamos hablando de que son 722 millones de pesos. ¿Ya? Sobre 722 millones de pesos, ya que es una suma ya millonaria, extraordinaria, ya estás pagando de impuesto una tasa no menor del 25%. Es gradual según, digamos, el valor de la asignación que estás recibiendo. De hecho, con esos niveles yo creo que ya estamos hablando de herencias testadas, lo más probable. Sí, claramente. Justamente. Quiero invitar a quienes nos están viendo, ¿cierto? De que este programa, si llegaste tarde, puedes verlo en nuestro canal de YouTube. Queda alojado a partir de mañana. Radiomás.cl, nos buscas en YouTube y ahí vas a poder encontrar este programa y todos los programas que con Roxana hemos tenido para atrás. Hemos conversado sobre diversos temas respecto a derecho de familia. Roxana, tengo algunas preguntas por acá.
Algunas quizás ya las tocamos, pero quizás es bueno repetirlas para aquellos que se han conectado recién. ¿Se puede vender la parte de uno? A mí me corresponde una parte. ¿Puedo hacer movimientos ahí previos? O sea, en esta herencia intentada, ¿cierto? Vender mi parte. Sí, siempre, incluso antes de que tú puedas, antes de que se tramite siquiera la posesión efectiva, lo que yo vendo es mi derecho real de herencia, ¿ya? Eso lo puede vender, cedo mi derecho, pierdo, digamos, esta calidad de heredero, ¿cierto? Le cedo este derecho a un tercero y este tercero, digamos, ocupa mi lugar y puede, digamos, solicitar la posesión efectiva. No hay ningún inconveniente. ¿Ese es un trámite inclusive antes de que fallezca la persona? No, siempre obviamente que cuando fallece la persona, porque hasta antes de eso no se ha producido, digamos, la sucesión, o sea, como no ha fallecido la persona, no hay nada que sea heredable aún, por lo tanto no puede disponer anticipadamente de eso solamente cuando ocurre, digamos, el deceso. Ya. Roxana, otra pregunta. Aquí ya vienen las preguntas típicas, ¿cierto? Preguntas frecuentes, como dice las distintas plataformas en internet. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si se heredó una casa, ¿cierto? Y uno de los herederos o algunos de los herederos quieren vender, pero el resto no quiere. ¿Cómo se soluciona una situación como esa? Eso es súper común, que obviamente cuando hay un tema de herencia, lo que queda, ¿cierto?, es una comunidad, son varias personas que quedan, digamos, con derechos sobre alguna propiedad o algunos bienes. Aquí fíjate que siempre me preguntan esto, no tiene que ver con la cantidad, si son mayoría o son minoría, si están todos de acuerdo en querer vender o no querer vender, no pasa por eso. Basta, hoy día existe todo lo que es un procedimiento legal para que se realice la venta. Lo que la ley no quiere es que existan estas comunidades, sino que la ley quiere que pueda disponer libremente de los bienes para la libre circulación de los mismos. Entonces, aun cuando sea uno solo el que quiere vender y el resto se niega, se puede llegar a una venta forzada de todas maneras, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros evaluamos estas situaciones y dependiendo, digamos, el caso, uno siempre tiende antes de iniciar este procedimiento, que es un juicio de partición, que te lo voy a explicar en breve, uno pretende que la parte que quiere vender le venda primero al otro heredero, ¿cierto?, al familiar, al otro hermano, a fin de que no lleguemos a este procedimiento de la venta forzada, porque es un procedimiento más oneroso, es un procedimiento de larga tramitación y es un procedimiento finalmente donde el bien que se pretende vender se termina desvalorizando, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Claro. Uno presenta, digamos, una demanda en el juzgado civil. Primero que todo, esto se divide en dos partes. La primera parte es para solicitar la designación del juez partidor. Va a ser el juez a cargo, digamos, de ver este tema, ¿ya? Esa solicitud se puede demorar algunos meses en el juzgado civil, y luego que ya tengan la resolución de que el tribunal te designó el juez partidor, que son abogados que están inscritos en el tribunal para estos efectos, y él acepte el cargo, se juramenta y acepta el cargo, él tiene 2 años para llevar a cabo todo este proceso, juicio de partición, ¿ya? Claro. Inicia un juicio, digamos, nuevamente, comienza, ¿cierto?, con este juicio de partición, y finalmente se podría llegar a la venta forzada de la propiedad, o hasta, digamos, podría llegarse hasta rematar la propiedad, desvalorizando así el bien del mismo. Por eso que es importante siempre los acuerdos previos antes de llegar a esta última instancia. Pero cuando las relaciones familiares están bastante conflictuadas, no hay acuerdo, no hay forma de negociar, de conversar, entonces esta es la acción que existe para el que quiere vender en definitiva. ¿Ah? Mira, bueno, otro caso, cuando las relaciones entre los herederos también están en conflicto, puede darse de que el aislamiento de uno de ellos sea tanto, de que quien realizó finalmente la posesión efectiva incluyó a esta persona, a este otro heredero, y quizás este otro heredero no tiene intención de aceptar esa herencia, sino que prefiere hacer una declaración, rechazar, ¿cierto?, la herencia. Pero ¿qué pasa si quien realizó la posesión efectiva ya lo incluyó? ¿Puede desprenderse de esa situación? ¿Puede volver atrás? ¿Puede hacer algo?
Lo que puede hacer posteriormente, si no quiere, digamos, es vender sus derechos, cederlos, los puede ceder a título gratuito, los puede vender, digamos, desprendiéndose de lo que le corresponde por herencia, si no quiere, en definitiva, porque ya, digamos, hay una resolución, ya forma parte de la declaración, ¿cierto?, de la posesión efectiva, ya el registro civil porque esta declaración tendría que haber sido previa y tendría que haberse acompañado, digamos, de repudiar la herencia al momento de hacer la tramitación. Como no se hizo previamente, entonces puede, digamos, de esa forma desprenderse Claro, de lo que sí, no. lo A que veces pasa es que, hay temas a veces emocionales, fíjate, que pasa por de quién yo recibo la herencia, conflictos emocionales, de familiares, que no, te fijas, a veces pasa por eso. Podría claro, ocurrir. claro, lo que pasa es que podría darse el caso de un heredero que quizá no le interesa recibir la herencia, al resto sí. Pero él no, porque a lo mejor va a pensar de que se va a meter en un problema mayor, quizá entendiendo quizá de que esta regulación, ¿cierto?, entre los bienes y las deudas, entiende que a lo mejor no va a recibir un mayor beneficio, quizá por ese motivo, quizá prefiera rechazarlo. No hay forma, porque en un caso así tampoco va a poder venderlo. Ya, bueno, ya explicamos que en ese caso siempre el heredero va a estar asegurado porque tiene la institución del beneficio de inventario. Recuerda que lo acabamos de explicar, que eso Sí. lo asegura él en el fondo para que pierdan ese temor en definitiva de no aceptar, porque eso le resguarda al propio heredero. Roxana, el famoso seguro de gravamen. ¿Qué beneficios, qué implicancias, qué conexión tiene con todo esto? Eso es súper importante porque cuando tú haces la posesión efectiva tienes que hacer declaración tanto de los activos como de los pasivos. Y de pronto aquí tienes que hacer una evaluación porque el seguro de gravamen te va a ayudar un montón a disminuir la propia deuda, ¿cierto?, de la persona Claro. fallecida haciendo operar el seguro. Lo importante acá es que las personas leyendo, digamos, las cláusulas, la póliza del seguro, se denuncie dentro de plazo para que tenga operatividad el seguro. Claro, y eso va a disminuir obviamente de forma importante las deudas. La carga de deuda. Exactamente. De hecho, por eso es tan importante y se sugiere de que el trámite se haga pronto y aparte que los herederos ojalá tengan una relación y una comunicación bien fluida, pues bien como corresponde para poder hilar de mejor forma las distintas variables en este proceso de declaración de posesión efectiva. Precisamente aquí estoy, mira, vamos a ponerlo aquí, este sería la solicitud de la posesión efectiva, el formulario. Sí, es súper bueno. Ese es el formulario que se descarga, ¿cierto?, de la página del registro civil. Esto se divide básicamente en dos partes. La primera parte que comprende la individualización, digamos, de los herederos y la segunda parte que comprende ya el inventario de los bienes. Ahí te pregunta básicamente al principio los datos del causante y los datos de cada uno de los herederos, ¿ya? Si tiene que ver básicamente con eso. Ahí aparece en una de las partes, por ejemplo, cesionario, está para el cesionario de lo que conversábamos, aquel que, ¿cierto?, compró este derecho de herencia y también puede tramitar la posesión efectiva. Ah, Sí, ya. exactamente. ¿Algún consejo aquí en este punto? No, ¿sabes qué? Voy a agrandar la pantalla, no logro ver muy bien ahí sí. Ah, ya. Bueno, básicamente esto es completar la información, no es, eso se saca, ¿cierto?, con los respectivos certificados de defunción y con los respectivos certificados de nacimiento de cada uno de los herederos, tú vas completando, digamos, Claro. los datos, no hay mayor complejidad en eso. Aquí está el formulario de inventario. Exactamente. Bueno, ahí está dividido en distintas secciones que comprende bienes raíces, bienes muebles, bienes, bueno, acciones, derechos en sociedades, ¿cierto? Empresa. Mira, lo primero arriba es lo que estábamos conversando. Acepta con beneficio de inventario, es lo que conversábamos anteriormente, usted siempre tiene que poner que sí. Entonces, si me lo colocas en pantalla ahí, el número... Eso es, ahí está. Acepta con Acepta con beneficio de inventario, aquí está. Exactamente. Siempre entonces yo voy a completar mi posesión efectiva con el número 1, sí, para que en definitiva no tenga problema con las deudas que vienen en la herencia y los bienes que reciba, digamos, sean capaces de cubrir las deudas que tiene la herencia y no se vea afectado mi propio patrimonio personal para que Claro. yo no cubra, digamos, esas deudas que vienen en la herencia. Por eso que es Ok. importante.
Ahora, mira, hay en definitiva el formulario es bastante claro, este por lo menos no eh, hace relación de la descripción del bien, siempre te coloca la P o la S si es un bien propio o es un bien social, porque si es un bien social, por ejemplo, que tiene que ver con que fue adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, entendemos, ¿cierto?, que el valor que se coloca en los bienes va a ser el 50% y no el 100%, porque el otro 50% le corresponde al cónyuge sobreviviente. Por eso que ahí te coloca P o S, propio o social, ¿ya? Ahí Si es está. agrícola, no agrícola, ese tipo de cosas hay que completar. Ese tipo de datos que te pide ahí respecto de los bienes raíces, por ejemplo, eso lo obtienes tú cuando sacas copia de la inscripción anterior del bien raíz, donde aparecen todos los datos de inscripción, la foja, el número, el año, el conservador, ¿cierto?, correspondiente al lugar donde se encuentra el inmueble, y todos esos datos tú los vas completando en el registro civil. Fíjate que no te pide acreditar, digamos, los documentos, no te los te pide adjuntar para hacer la tramitación. Basta con que tú llenes el formulario nomás y entregas el formulario. Ya la documentación de respaldo queda para ti. De hecho, aquí arriba dice, declaro bajo juramento que los datos contenidos en este formulario son la expresión fiel a la verdad. O sea, exactamente, con es eso te una amarras. declaración jurada, correcto. Claro. Ahora, El propio formulario ya es una declaración. exactamente. Bienes muebles, menaje, mira, esto es importante. Cuando estamos, por ejemplo, incorporando a la posesión efectiva un bien raíz, ya que tiene que ver, por ejemplo, con el inmueble de la persona fallecida, obviamente ahí hablamos del menaje, cuáles son los bienes que están dentro de esta propiedad, y es importante que tú hagas una descripción de un inventario simple y lo valores. Por ejemplo, Aquí va un la mesa, el comedor. refrigerador, Exacto. el Sí, tal televisor, cual, va todo aquí, tal ya. cual, y lo valoras. ¿Por qué? Porque si no lo haces, se le va a aplicar la presunción del 20% del valor del bien que estás incorporando. Ah, Y eso va a ser mucho más elevado. Entonces, si tú no lo colocas, te lo va solo el sistema, digamos, a, automatizar. a sumar, claro. Entonces tienes que Perfecto. colocarle siempre, digamos, presunción del 20% no, y hacer tú el inventario, ¿cierto?, del menaje, con su Darse, respectiva valorización. claro, darse el trabajo ahí. ¿Hay Exactamente. algún bien mueble, menaje que quizá no sea considerado o uno puede poner lo que quiera ahí? Debieras colocar todo lo que está en la casa, en términos generales. La casa, o sea, Bien. perdón, la casa, todo en general, un mueble, el living comedor, y lo vas colocando hasta Oye, hacer, digamos. siempre queda en duda, ¿eh? Uno no sabe si el lavaplato es de la casa o no. Sí, Mira, pues, ¿verdad? baja un poquito, por favor. Quiero mostrar otra cosa en este A ver, formulario. aquí Ya, está. abajo. Hay dos cosas acá. Esto se establece, digamos, tú haces la suma, ¿cierto?, de los activos, de los pasivos, y te da un total de masa hereditaria que lo tienes que considerar, digamos, en valor de UTM. Eso tú lo divides a la UTM de la ¿Ya? fecha del fallecimiento. Eso es súper importante. Puede ser que tú ahora estés tramitando una posesión efectiva, pero la persona De hace 20 años atrás. falleció hace Ya. 20 años atrás. Todo se calcula a la fecha del fallecimiento, Ok, ¿ya? Los bienes se calculan o los avalúos fiscales a las fechas del fallecimiento. Porque en esa fecha, en estricto rigor, debiste haber tramitado la posesión, entonces se hace como una ficción legal y se retrotrae a ese tiempo. claro. Y ahí te aparece la tabla de los aranceles, cuándo está exenta, cuándo se paga. Ahí decíamos que el segundo tramo, que era 1.6 UTM, estábamos hablando de 80 si no me equivoco, estábamos hablando de 81.000 pesos. El Sí, segundo tramo, infracción. Y el tercer tramo, hablábamos de que era 126.000 pesos. sí, ¿Ya? ok. Exactamente, sí. Y finalmente, si vamos a la derecha para ver el formulario, exactamente, hay declaración exento a efecto de impuesto a la herencia. Bien dijimos que este formulario también se tramita en conjunto con un formulario que otorga el servicio de impuesto interno, ya que es para determinar si tu asignación está afecta o no al impuesto a la herencia. Y Ya. dependiendo de lo que te aparezca en el formulario del resultado, tú completas digamos, recuadro, que si están todas exentas de impuestos, afectas algunas asignaciones o están todas afectas.
¿ya? Ahí se completa porque al mismo tiempo tú estás llenando también el otro formulario, que es el del Servicio de Impuestos Internos. Claro. Oye, también tengo ese, ¿eh? Tengo acá, por aquí tengo el... Mostrémoslo. Ese es el 4423, formulario 4423 del... Rapidito, sin mucha técnica, porque como todo formulario de impuesto interno, nadie entiende nada. Así que... Pero mira, este formulario te indica cómo completar. Tiene distintos, digamos, tramos, tiene distintos, sí, digamos, recuadros, pero el mismo formulario es súper explicativo de cómo se tiene que llenar. Ahora, es cierto que tú no necesitas tener un abogado para tramitar posesión efectiva e intestada. Este trámite tú lo puedes hacer solo, ¿ya? yeah. Pero por la complejidad de lo que significa el llenado de los formularios, normalmente nosotros asistimos a las personas en este tipo de tramitación por lo complejo que resulta o alguien que entienda, por último, no sé, un contador, alguien que se dedique a... Tiene un lenguaje, digamos, importante que no es fácil rápidamente poder entender. Ahí aparecen las tablas de lo que estábamos viendo, de que tiene que ver cómo se calcula, digamos, el impuesto. Exactamente. Bueno, y luego cuando tú haces esta presentación, que hoy día también eso se puede hacer a través de con la clave en el Servicio de Impuestos Internos, se te entonces dicta la resolución de si está afecta o está exenta, y si está, bueno, afecta la parte, tendrás que pagar el porcentaje que corresponda en tesorería. Claro. Ahí está. Ponemos la información en pantalla de Roxana, asesorías en Derecho de Familia. Ahí está el Facebook. Ustedes lo pueden encontrar como ahí de Servicios Jurídicos. Ahí está el fono contacto para cualquier asesoría al respecto en cualquier tema que tenga que ver con Derecho de Familia. Roxana, y eso que hablamos solamente de la sucesión intestada. Sí, correcto. Imagínate todo lo que hemos abordado. Sí, y rápidamente, porque estos temas, digamos, son bastante profundos, tienen hartas aristas, hay que profundizar en hartas cosas, hay muchas situaciones que pueden darse, sobre todo con los bienes, cuando quedan bienes, por ejemplo, en el extranjero, cuando quedan bienes acá. No, sí, hay mucho que decir respecto a eso, pero lo hemos abordado en términos bien generales y le hemos mostrado a las personas, digamos, cómo se tiene que realizar este tipo de tramitación y siempre instarlo a tener, digamos, su situación en orden, a no esperar pasar más tiempo, porque después se va complejizando el asunto y es más complejo, digamos, después poder disponer libremente de esos bienes. Para poder disponer entonces de los bienes, tenga su posesión efectiva, digamos, tramitada. Bien, Roxana, yo creo que de esta manera ya estamos llegando al término de esta conversación. Agradecerle a todos quienes se conectaron el día de hoy. Recuerden que este programa va a quedar alojado, bueno, acá en Facebook, pero también nosotros lo insertamos en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo desde el comienzo. Para quienes llegaron, ¿cierto?, más tarde a la transmisión. Saludar a María Silva, a Rosana Saxal Celedón, a Javier Robles, a Alejandro Gajardo Aguayo y a Meli Araya, que ahí nos están dejando algunos comentarios en el chat de conversación. Perfecto. Bien, Roxana, sin más, agradecerte el contacto, saludar a Mauricio Astete, saludos desde Chillán, nos escribe ahí Mauricio, un saludo para ti. Recuerda conectarte cada lunes acá a radiomás.cl, porque estamos con Roxana conectados a partir de las 19 horas conversando respecto a algún tema específico, ¿cierto?, sobre derecho de familia. Roxana, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Esperamos que tenga una grandiosa semana de trabajo y reencontrarnos, ¿cierto?, oportunamente, yo creo que el jueves. Sí. Gracias, Cristian, nos estamos viendo entonces hasta otro capítulo. Otro contacto. Bien. Bien, amigos, despidámonos de la gente, hoy ya no me gusta despedirme solo. Un abrazo, chicos, y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Radiomás.cl está en Instagram, en YouTube y acá en Facebook. Un fuerte abrazo para todos. Nos reencontramos. Chao, chao.